Y bueno, no sé si, creo que ahí estamos, ¿no? Si nos escuchan. Bueno, primero que todo, bienvenidos nuevamente. Esta es la última sesión de Suprema Connect para este año 2020 en la parte de Latinoamérica. Ya hace una hora tuvimos esta misma sesión en portugués. Ahora la vamos a hacer en español. Realmente fue un honor y un privilegio para nosotros el que hayan podido compartir este tiempo con nosotros. ¿Ok? Entonces vamos a dar comienzo a nuestra sesión de hoy. Excelente. Una vez más, mi nombre es Lovery y pues para los que se están conectando por primera vez hoy, yo soy el gerente para la parte de Latinoamérica de Suprema, uno de los gerentes técnicos, entonces es un gusto siempre. ¿Ok? El tema que hoy vamos a tratar es ciberseguridad o ciberseguridad. Y como ustedes pueden ver, este tema no es relacionado exclusivamente con el tema de control de acceso, tiempo de asistencia que normalmente Suprema maneja, pero en estos últimos casos, en estos últimos años, y como consecuencia del coronavirus, muchas empresas han comenzado a trabajar desde casa, o sea, en home office, y por lo tanto esto último, aunque para los trabajadores es muy conveniente en el sentido de que ya muchos no se tienen que levantar tan temprano como antes lo hacían para alistarse y luego meterse a ese tráfico tan difícil de las ciudades y que pues, o sea, a la larga resulta mucho más conveniente el quedarse en casa y trabajar desde allí. También esto ha generado mucha conveniencia para los cibercriminales o los hackers, ¿sí? Porque por la comodidad en la que nosotros estamos, no tenemos la mayoría de controles que normalmente en la oficina hay cuando estos existen, ¿sí? Y también esto ha formado un riesgo del lado de nosotros y que pone en riesgo también no solamente nuestra data personal, sino todos los datos de las compañías o de la compañía o de nuestro trabajo que están en nuestro dispositivo como nuestra computadora o incluso nuestro dispositivo personal, ¿sí? Y a la larga, pues no solamente se exponen los datos personales, sino también los datos que puedan haber de la compañía en nuestras máquinas. Entonces, ciertamente Suprema es una compañía que se dedica al mercado de la biometría y controles de acceso. Sin embargo, sabemos ciertamente que la seguridad es un concepto integral y por lo tanto, junto con ofrecer las soluciones para la seguridad física de sus instalaciones, de sus entornos de trabajo, también nos hemos visto en la necesidad de ofrecer consejos para la protección de nuestros equipos personales y de nuestros equipos portables, de manera que los riesgos de las intrusiones disminuyan. Y entonces, cuando usted piense en Suprema, no solamente va a pensar en un proveedor de seguridad física, sino en un proveedor de seguridad integral. ¿Ok? Vamos a ver un video de introducción que nos dará la idea sobre la clase de cosas de la que estamos hablando. Veamos. You don't know these people, but they've spent the last 10 months getting to know everything about you, your colleagues, and your company. They've been quietly scanning and mapping your networks, collecting credentials, and identifying the critical data they want to exploit, all without being noticed. Until today. Three. Dalawa. Atin. Boom. Hey, you about ready to get out of here? No, another exciting night of event triage and analysis. Uh-huh. Sounds thrilling. Try not to have too much fun. Yeah. Hey, have a good weekend. You too.
Hey, Meg. Before you go, did you see this email from the cyber threat intel provider? Wait, what? Wait, let me check some SIM logs. Is this accurate? Who disabled the log feed from the server? All the IDSs are down, too. Yeah, you need to get Reynolds on the phone. Now! Entonces usted podrá decir, Lover, ¿y por qué quitaste el video en la parte más interesante cuando estábamos a punto de ver qué era lo que pasaba? Bueno, el detalle de todo esto es que cuando este tipo de cosas pasan en la compañía, de cualquier forma se sufren daños y algunas veces daños irreparables. En este pequeño video podemos ver que que el trabajo que los hackers venían haciendo por 10 meses en la compañía sin que la compañía se diese cuenta de absolutamente nada de lo que estaba pasando, ¿sí? 10 meses, ¿sí? En cierto momento dio su fruto y perdieron completamente el control de su plataforma. Y a partir de allí comenzó quizá una de sus peores pesadillas. Ese tipo de cosas nos lleva a pensar en preguntas como la que vemos en pantalla. ¿Qué tan segura está nuestra información? Sí. Algunas veces pensamos que realmente está muy segura, pero ¿qué tan segura? Sí. Al mismo tiempo, realmente es alarmante ver datos tan reveladores como los que acabamos de mostrar también en la presentación. Usted podría creer que diariamente suceden 1.5 millones de ciberataques en el mundo, ¿sí? O sea, 1.5 millones no es cualquier cifra, ¿sí? Y probablemente esto le ha pasado a personas que usted conoce o incluso quizá usted mismo ya ha sido víctima de algo de esto. Y preste mucha atención, por favor, porque el ser objeto de un ciberataque no significa lo mismo que algunas veces vemos en las películas. Así como que de repente estábamos trabajando y ¡pum! Aparece una calavera que dice, ha sido hackeado y la computadora se apaga, ¿sí? Eso es mucho de las películas ochenteras y noventeras. No, señores. De hecho, podemos tener un virus o una amenaza corriendo ahora mismo en nuestro sistema y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Mientras que está drenando toda nuestra información hacia la dark web o hacia la deep web y no nos damos cuenta, ¿sí? Hoy por hoy hay tantas aplicaciones que instalamos que dicen ser juegos, por ejemplo, y esto es muy real, ¿sí? Usted ve en YouTube anuncios sobre juegos que parecen muy interesantes, usted va, los descarga una vez, los abre, se da cuenta que no es el juego que usted pensaba que era o que anunciaba y usted piensa que lo borró, pero antes de hacerlo, usted le dio permisos de ejecución a esa aplicación. Y cuando le dio permisos de ejecución, este tipo de juegos instalan servicios que se quedan corriendo en su celular aún después de que usted desinstaló la app, ¿sí? Y con esto usted ya deja esos virus o esas amenazas drenando la información de su teléfono celular o de su computadora sin que usted se dé cuenta, ¿sí? Entonces, esto no lo digo para asustarlo, sino para que usted tome conciencia del riesgo en el que estamos. Porque para este preciso momento, como les decía, su información puede estar siendo drenada sin que usted lo sepa. Vamos a seguir. Cibercrímenes en América. En este cuadro comparativo podemos ver la evolución de los cibercrímenes en América. Conforme los años van pasando, esta cantidad va aumentando. La primera columna que vemos es la cantidad de días que las amenazas toman en promedio ya dentro de los sistemas antes de activarse. La segunda columna es el tiempo que la amenaza pasa activa en el sistema, haciéndole daño al usuario antes que el usuario se dé cuenta, ¿sí? Y la tercera columna es la cantidad de días que al usuario le toma tratar de solucionar el problema luego que se dio cuenta. Entonces, tristemente, usted se puede dar cuenta que las amenazas cada vez tardan menos tiempo inactivas antes de entrar a funcionamiento y que tardan más tiempo activas, ¿sí? Ya en el último año prácticamente es el doble de la diferencia entre el tiempo de inactividad y el tiempo de actividad, ¿sí?
y la cantidad de días que le toma al usuario poder responder ante esas amenazas continúa creciendo. Y eso significa que nosotros no aprendemos y que no aplicamos controles de seguridad, ¿sí? Vemos noticias como que virus en un banco de Chile fue solamente un distractor, mientras que los hackers estaban robando 10 millones de dólares. O que, por ejemplo, criminales roban 12 millones de dólares en un banco ecuatoriano, o incluso el informe de Forbes hace poco tiempo, diciendo que México es el segundo país más vulnerable a los ciberataques en América Latina. Y de hecho, el país más vulnerable, de acuerdo a los reportes, es Brasil, ¿sí? Entonces, es una cuestión bien tremenda. Hay muchas clases de ciberataques, muchas clases también de atacantes, como lo podemos ver en la pantalla, y las estadísticas realmente son alarmantes. Los números en amarillo en la pantalla constituyen el porcentaje de la procedencia de estos ataques. Brasil es uno de los mayores en América, junto con Estados Unidos, y en este caso México, como lo acabamos de mencionar, es uno de los países más afectados de la región, ¿sí? Otra de las cosas que es muy importante notar es que la procedencia de estos ataques vienen en su mayoría o de China o de Rusia. Tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Estas estadísticas fueron realizadas por IBM, por el grupo MET de Forbes y también por Symantec. ¿Sí? Y bueno, de hecho, podemos observar una tendencia al alza en el mundo. Como usted lo puede ver en la pantalla, los ciberataques costaron a las empresas 14 billones de dólares en el último año, ¿sí? O sea, el negocio de los ciberataques realmente es muy redituable. Ojo con eso, por favor. Y realmente es espeluznante. 32% de las empresas ha sufrido al menos un ataque desde el 2018, ¿sí? Y eso va en aumento. El peligro de los ciberataques les cuesta a las empresas alrededor de $77,000 en promedio, como mínimo, ¿sí? O sea, la pérdida de la información es una vaina muy grande. Es terrible realmente, no es para tomarse así por así. Y una de las cosas más alarmantes todavía es que alrededor del 70% de los ataques tienen como objetivo a las empresas medianas y pequeñas. ¿Por qué? Porque el 30% restante son las compañías grandes. Y las compañías grandes resulta que sí invierten, la mayoría de ellas invierten en seguridad cibernética. Entonces eso deja a un 70% de empresas que piensan que porque son medianas o porque son pequeñas, no van a ser objetos de este tipo de robo de información, lo cual también es falso. O sea, lo cual también es crearse una idea que hoy en día no existe. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso también, ¿sí? Y entonces podemos pensar en qué es lo que ha cambiado, que todos los números van a un crecimiento tan grande. Hoy por hoy hay un perímetro mucho más extendido. Eso significa que el aumento de las telecomunicaciones con los clientes, proveedores, socios y organismos públicos va en aumento, ¿sí? Entonces, lo que antes era una pequeña aldea en donde solamente habían sectores de gobierno que tenían grandes servidores y después todos los demás eran con arquitecturas de red muy sencillas, hoy no. Hoy todo va en un constante expansión, ¿sí? Los servicios en la nube, no se diga. Hoy en día prácticamente todo se está migrando a la nube y como todo está en la nube, todo está interconectado. Entonces hay una amenaza que pasa en un lugar, ya se pasó a todo, ¿sí? Y el uso también profesional de los dispositivos personales. O sea, yo creo que la mayoría de nosotros, sin duda alguna, utilizamos nuestro teléfono para contestar emails cuando estamos ya fuera de la oficina, etcétera. Entonces, eso genera un riesgo también mayor. Y también existe la motivación de los ciberdelincuentes o de los cyberdelincuentes. En muchas de las ocasiones son motivaciones económicas. Sin embargo, cuando encontramos motivaciones de carácter ideológico o incluso religioso, esos son los cibercriminales mucho más peligrosos, porque
Ellos no se van a retirar de hacerle daño a la compañía, a su información o demás, solamente cuando ustedes le paguen cierta cantidad de plata. Ellos se van a quedar hasta que lo destruyan, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso, por favor. Y estos son los más nocivos para los sistemas, ¿ok? También esto produce un impacto demasiado nocivo sobre los sistemas, sobre los negocios, sobre los clientes, porque daña la reputación y la imagen de la marca. ¿Y por qué? Porque los clientes saben que si usted como empresa no pudo proteger su propio sistema, entonces ¿cómo va a poder ser capaz de proteger a ellos como clientes? ¿Cierto? Entonces, realmente produce impactos demasiado nocivos. Y bueno, en este siguiente cuadro, nosotros podemos ver el costo de cada dato robado, de acuerdo al tipo de empresa, ¿sí? Vale la pena decir que el costo por dato está expresado en dólares. Y así vemos las diferencias entre los sectores. Aquí abajo podemos ver el sector de la salud, de las finanzas, de la tecnología, del retail, de la industria, de la energía y demás hasta la administración pública, ¿sí? Vemos, por ejemplo, que $380 es la media de lo que cuesta un dato en la parte del sector de la salud. Un dato, señores, cuesta $380. Y cuando hablamos de datos, estamos hablando de nombres, apellidos, fichas médicas, tarjetas de crédito, etcétera, ¿sí? Entonces, su nombre, solamente su nombre, vale alrededor de $380 en el mercado negro, señores. O sea, eso es para que usted no menosprecie el hecho de, si se meten a mi computadora, ahí sí solo hay información de quién es mi familia y demás cosas. Es suficiente, ¿sí? Esa clase de información. Finanzas, $245. Tecnología, que quizás es el campo que más nos atañe en este momento, $165 por dato. Retail, industrias y los demás sectores, ¿sí? Entonces es necesario que nosotros apliquemos los controles necesarios, ¿sí? Y que de hecho el negocio de los hackers al parecer es muy rentable. Y por eso tenemos que saber que los esfuerzos que nosotros pongamos para proteger nuestra seguridad y la de nuestros datos realmente nunca están de más, ¿sí? Para entender por qué hay tanto robo de información y por qué estos ataques tienen éxito, lo primero que tenemos que entender es qué es lo que está fallando, ¿sí? O sea, en qué nosotros, como decimos coloquialmente, en qué estamos metiendo la pata, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Lo primero, la prevención, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay fallo en los fundamentos. Esto significa que no consideramos la seguridad desde el inicio. Comenzamos nuestro negocio y demás cosas y la seguridad, instala un antivirus y ya quedó. No, no es suficiente. Las vulnerabilidades también de los sistemas operativos nunca son parchadas. Y ojo con esto, por favor, porque yo creo que estoy hablando a un poco más del 90% de usuarios de Microsoft Windows, ¿sí? Recientemente, o sea, les estoy hablando hace un par de meses, se encontró una vulnerabilidad en el protocolo SMB. Y si usted no sabe qué es el protocolo SMB, es para compartir archivos, ¿sí? Entre máquinas. Entonces, imagínense, una vulnerabilidad en ese protocolo, cuando estamos hablando de compartir archivos mediante la red, significa que allí hay una puerta abierta para los hackers. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta el parchado de las vulnerabilidades, es como si estamos dejando la puerta abierta para que los hackers entren sin que nos demos cuenta, ¿ok? Y esto, como decía ya en las slides anteriores, en las diapositivas anteriores, esto también implica que los servicios de red, o sea, todos los que están en la nube, están completamente comprometidos también. En tercer aspecto, los errores humanos, malas configuraciones y otras cosas, ¿ok? Esto también implica fallos en la detección. ¿Y por qué? Miren, realmente esto es muy triste, y muy triste al nivel de decir, ¿qué está pasando con nosotros? Hay una media de 200 días desde el inicio del ataque hasta que la gente se da cuenta, ¿sí?
200 días, o sea, eso es más de la mitad de un año, ¿sí? Perdón, más de medio año. Entonces, es demasiado tiempo y como no hay controles, no hay prevención, no hay detección, no hay cómo nos demos cuenta que determinado software está corriendo en nuestras computadoras sin que nos demos cuenta, ¿sí? Y lo peor de todo es que la respuesta ante esas situaciones son que el 77% de las empresas no tienen un plan de respuesta. Entonces, aunque nos demos cuenta, ay, o sea, nos robaron información o perdimos los archivos o simplemente los virus, los gusanos acabaron con nuestros discos duros y perdimos todo, más del 77% de las empresas no saben hacer. Y eso es porque no hay una cultura de ciberseguridad. Eso es algo realmente que tenemos que cambiar, ¿sí? ¿Y por qué? Porque vivimos en un constante cambio, ¿sí? O sea, al nivel que como parte de la transformación digital que nosotros estamos generando, también se están generando nuevos sistemas de relación o modelos de relación, como, por ejemplo, entre empresa y empresa, entre empresa y consumidor o cliente, business to customer, entre empresas tal cual, o sea, business to business, entre empresas y administraciones, o sea, government to business o gobierno con empresas, entre administraciones y los empleados, o sea, business to employees, entre gobiernos, ¿sí? Government to government, y entre dispositivos, machine to machine, ¿sí? Entonces, aunque esta transformación digital realmente está trayendo mucha conveniencia a nosotros como usuarios, también está generando un escenario con nuevos riesgos, ¿sí? Y que si nosotros no estamos implementando ninguna medida de seguridad como pues, las que se han mencionado y estamos fallando igual como lo acabamos de ver, entonces vamos a continuar perdiendo, ¿sí? Vamos a continuar haciendo ricos a los hackers. Entonces, entre las ciberamenazas más frecuentes, ¿qué es lo que podemos encontrar? El phishing, por ejemplo. Son correos malintencionados que llegan a nuestras bandejas o el scam. Yo no sé si en algún momento ustedes eh, vieron este tipo de mensajes que fulanito de tal de Sudáfrica le decía que él era empleado de un banco y que una viuda había llegado a abrir una cuenta por no sé cuántos millones de dólares a su banco y que la viuda había muerto y entonces que el fondo se había quedado así, pero que usted había sido elegido como un posible heredero de esa data y lo que le pedían era de que usted le enviara su información personal primero, o sea, cuestiones de pasaporte para poder comenzar a gestionar los documentos para convertirlo en heredero y que entonces usted pudiera tener todo ese dinero. Imagínense, ¿quién les va a dar 25 millones de dólares de la nada? Primera cosa, pero yo he visto un montón de personas que le enviaban sus pasaportes y cualquier documento de información y después de eso le bloqueaban cuentas, en el mejor de los casos, les borraban un montón de situaciones y después de eso les secuestraban su propia identidad, ¿sí? O como digo, en el mejor de los casos, los amenazaban y les decían, mira, si no me das tantos dólares, o sea, si no me pagas tanto, lo que voy a hacer es que con tu información voy a ingresarte a la base de datos criminales del FBI, por ejemplo, ¿sí? Y entonces vas a aparecer como un criminal, cosas así. Entonces la gente por miedo pagaba la plata, ¿sí? Entonces son cosas que parecen ser muy inocentes y realmente se aprovechan de la ambición de la gente, porque, o sea, en primer lugar, como les digo, ¿quién conscientemente les va a regalar 25 millones de dólares sin haber hecho absolutamente nada? Primera cosa, pero se aprovechan de la ambición de la gente que les envían los datos, ¿sí? Entonces, créanlo o no, hay millones de gente que cae en ese tipo de cuestiones, ¿sí? Ransomware, cuando a ustedes les borran la información de su disco duro, la codifican y luego les aparece un cuadrito que les dice, tenés que pagar tanto para que nosotros te demos la llave para desbloquear los archivos y si no perdes todo. O sea, en pocas palabras, el secuestro de la información y el robo de la información tal cual, ¿sí? Una de las estadísticas que es bien interesante mencionar acá es que el 24% de los ataques son internos. Y esto pasa tal vez por desconocimiento o por accidente, pero en el peor de los casos, por un empleado
que tiene malas intenciones y que sabe lo que está haciendo, ¿sí? También vienen, por ejemplo, de memorias que en algún momento nos regalaron en algún evento, pero es un evento de una empresa no reconocida y que luego nosotros felices porque nos regalaron una memoria USB y no sabemos que en esa memoria vienen todos esos keyloggers que se usan para extraer la información, ¿sí? Credenciales en correos spam, dispositivos propios que ya estén infectados, botnets también, o ingeniería social. De hecho, esto hoy en día es una de las cosas que están más a la alta. ¿Y por qué? Porque la gente, señores, publica de todo en las redes sociales, ¿sí? Facebook, Instagram, Twitter y demás. Publican de todo, literalmente. No se diga TikTok, Dios mío. O sea, y con ese tipo de cosas es suficiente para los hackers, para saber en dónde está, qué es lo que hace y de qué forma lo puede secuestrar su información, ¿sí? Y el robo o venta de la información sensible. También el 76% del resto, o sea, el resto de los ataques vienen de fuentes externas y esto, créalo o no, son colaboradores de la empresa, o sea, empleados que de repente quedaron insatisfechos y que entonces dicen, me voy a vengar, y que de hecho lo hacen, ¿sí? O ataques maliciosos, cibercriminales tal cual. Y lo hacen otra vez, de la ingeniería social, o sea, extraer información de sus redes sociales, la denegación de servicios, botnets, malware, spam y otras herramientas que utilizan. Entonces, realmente se convierte en algo sumamente imperativo el que podamos y seamos capaces de comenzar con la respuesta ante estas amenazas, ¿sí? El primer paso lo tomamos al hacer un mapa de riesgos, ¿ok? En el mapa de riesgos lo primero que vemos son los posibles ataques lógicos a la infraestructura lógica, hacking tal cual, denegación de servicios, malware. ¿Y por qué? Todo esto va directamente relacionado con la infraestructura tecnológica de la organización. Esto va orientado a impedir el acceso a los servicios de información, ¿okay? El segundo ataque son los ataques físicos tal cual, no a nivel lógico, sino los ataques físicos. No sé, terrorismo, vandalismo contra el data center, las máquinas, etcétera, ¿sí? O contra los centros de procesamiento de datos, o los puestos físicos de los usuarios, de manera que afecten la disponibilidad de los servicios, ¿sí? También el fraude interno o externo, que es el abuso de la identidad de otra persona para interactuar con la infraestructura tecnológica de la organización o viceversa. Ojo con esto, porque miren, hay personas que son demasiado buenas para ver lo que usted está haciendo. Se ponen así de lado y ya miran qué fue lo que usted tecleó. Este es fraude interno o externo también. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado cuando usted está tecleando su password, más de su banca en línea o cosas así, desde su computadora o desde su teléfono celular, ¿sí? Siguiente, la fuga o el robo de información, que es propiamente la extracción o divulgación malintencionada. En unos casos, así la información interna de la organización por parte de un agente interno o también externo, ¿sí? Siguiente, el fallo de los suministros, que esto es prácticamente la falta de suministros relevantes para la infraestructura tecnológica. También errores en la definición, la implementación u operación de los sistemas. Y al fin y al cabo, como se dice normalmente, son errores de capa 8, ¿sí? Es el error humano tal cual. Pero también existen el incumplimiento normativo, que al final son sanciones, o el daño reputacional que sufren las empresas cuando este tipo de ataques suceden, derivados del incumplimiento de las normativas que hayan en los determinados países acerca de la ciberseguridad y que están relacionados con la protección de la información. ¿Okay? Entonces, el primer paso es el mapa de riesgos. Pero luego de eso nosotros podemos pensar, bueno, ¿cómo debemos evaluar el panorama? Para esto, lo que vamos a hacer es hacer, en primer lugar, un análisis preliminar de los riesgos. Esto se hace al tomar en cuenta el impacto, que es el nivel de daño propiamente,
que la materialización de una amenaza puede causar sobre el negocio. Eso es sumamente, sumamente interesante y sumamente importante, ¿ok? Este impacto puede ser de tipo económico, puede ser también de tipo operacional o puede ser de tipo reputacional, ¿sí? Este impacto, a su vez, por la probabilidad de que una amenaza se materialice y cause un impacto negativo sobre el negocio, genera un riesgo inherente, ¿sí? Este riesgo es el intrínseco a cada actividad, sin tener en cuenta los controles que de este se haga, ¿sí? En su interior, o sea, este es el riesgo que existe por hacer lo que se hace, hayan controles o no, ¿ok? También tiene que ver con la exposición que se tenga a la actividad en particular que se esté haciendo y de la probabilidad de un choque negativo que afecte la rentabilidad y el capital de la compañía, ¿ok? Entonces, una vez que todo esto se ha tomado en cuenta, llega el momento de evaluar las capacidades de la compañía y de crear o aplicar controles. ¿Y cuáles controles? Pues aquellos que sean necesarios para salvaguardar a los empleados o a la organización para poder gestionar un determinado riesgo, ya sea reduciendo la probabilidad de la ocurrencia o el impacto resultante si se llegara a materializar, ¿sí? Y más allá de eso, al final del proceso nosotros tenemos un riesgo residual, ¿sí? Entonces, nosotros aplicamos controles menos el riesgo inherente, entonces nos da como resultado un riesgo residual. Y este riesgo residual es el nivel de riesgo que la organización está dispuesta a asumir, ¿sí? Luego de aplicar los controles de las actividades que estamos realizando, entonces ya queda un cierto riesgo residual que decimos, bueno, ni modo, o sea, esto quiero o no puede pasar, entonces estamos anuentes a poder asumir ese riesgo, planificando e implantando controles que mitiguen también cualquier riesgo que exceda ese nivel, ¿sí? Obviamente, dentro del ambiente de la organización, se requiere que los riesgos residuales sean mínimos o que incluso sean inexistentes. Y para esto es necesario evolucionar en las capacidades de la compañía para poder responder. Y esto último únicamente se consigue a través de la mejora constante. ¿Okay? Entonces, como siguiente paso, en el proceso lo que tenemos para implementar la seguridad cibernética en sus diferentes fases, la primera de todas es el análisis y la auditoría, ¿sí? Análisis de los sistemas y la auditoría que va de la mano de la detección de vulnerabilidades. Una vez que éstas se han hallado, se procederá con la remediación de estas vulnerabilidades. Pues, o sea, comenzamos nosotros ya no solamente con el análisis y la búsqueda, sino con la parte reactiva, la parte de respuesta ante esas vulnerabilidades. Y para remediación de las vulnerabilidades, una de las herramientas más útiles que existen hoy en día es el hacking ético, ¿sí? Y se le llama hacking ético a los test de intrusión que simulan un ciberataque real, ¿sí? Con la diferencia que es bajo un entorno controlado contra nuestra infraestructura, pero de forma controlada, ¿sí? Y que nos permite evaluar la capacidad que nuestro sistema tiene para evitar los ataques. O dicho en pocas palabras, nosotros mismos hackeamos nuestro sistema para saber qué tan débil o qué tan fuerte es. ¿Sí? Y bueno, en base a los resultados de esta etapa, entonces poder evaluar todo lo necesario y hacer la gestión de riesgos. ¿Ok? Y luego de la gestión de riesgos, entonces obtener una certificación de grado de protección por alguna entidad de control en la materia. ¿Ok? Entonces vamos a la siguiente parte. El hacking ético sigue los siguientes procedimientos. Como lo podemos ver en pantalla, primero la planificación y la firma para los exámenes, la recopilación de inteligencia, esto es en pocas palabras que los servicios se quedan corriendo dentro de su red para ver qué pueden encontrar. Y ojo con esto, porque la diferencia del hacking ético y del hacking normal es que para la recopilación de la inteligencia
nosotros estamos instalando los servicios de manera controlada en nuestro sistema. La diferencia del hacking normal es que alguien viene, por ejemplo, y conecta una memoria USB o llega un correo malintencionado que lleva algún archivo adjunto y entonces nosotros venimos, lo abrimos, vemos que el contenido del archivo no tiene nada de especial, pero resulta que habían unos macros escondidos ahí en ese archivo y esos macros comienzan a correr desde que nosotros abrimos el archivo, ¿sí? Entonces, todo eso les da la entrada a los atacantes para instalar estos servicios en nuestras máquinas o en nuestra infraestructura. Entonces, luego de eso viene la ejecución de las herramientas de mapeo en el sistema, la identificación de las vulnerabilidades, el informe de los resultados y a partir de allí viene el plan de remediación, o sea, el plan de acción, cómo responder ante esas eventualidades que se puedan dar. ¿Y qué tipo de archivos son los que se testean? Pues lo vamos a ver más adelante en detalle, pero el puesto de trabajo, la infraestructura de la red, las páginas web, los aplicativos de los negocios, las comunicaciones, Wi-Fi o VPN, las conexiones también a la nube, y todo esto conforma pues el acceso a la información. Pero más allá de eso, el hacking ético tiene ciertos objetivos, ¿ok? Y el primero de ellos es mitigar las potenciales amenazas, ¿ok? Y esto es para mejorar la integridad de la red. Luego de eso, gestionar las vulnerabilidades con mayor información, ¿sí? O sea, realmente le metemos nosotros información, 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 a ver hasta dónde aguanta. Una vez que se cae, entonces decimos, ok, este es el límite. A más de esto tenemos que fortalecer, ¿sí? ¿Y para qué? Para poder reducir el costo asociado al tiempo de inactividad de la red que se genere por algún ataque, ¿ok? También para mantener la buena imagen corporativa y conservar la fidelidad del cliente, que es una de las cosas que más importan en los entornos de empresa. Y con esto poder cumplir con la regulación que exista y poder mitigar daños mayores, ¿sí? Porque imagínense, yo no sé si se dieron cuenta, pero hace algunos días los servidores de YouTube se cayeron. Y estos señores no fue por mantenimiento, fue porque los hackers nunca descansan, ¿sí? Así como ahora mismo nosotros estamos de día en el lado de América, Asia está de noche y viceversa. Entonces, cuando nosotros dormimos, ellos están trabajando del otro lado, ¿sí? Están paca, 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 pum. De repente se cayeron los servidores de YouTube. Nosotros, ya no siguió sonando la música, ¿qué pasó? Un par de horas después volvieron a su funcionamiento y ya, o sea, nadie se dio cuenta. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Durante ese tiempo, los hackers lograron botar los servidores de YouTube y eso es mucho decir, pues, porque YouTube pertenece a Google y Google se jacta de decir que es una de las empresas más seguras del mundo. Pero bueno, aquí entramos a una parte muy importante, que es el análisis del hardware y del software, que trata las soluciones diversas, según el tipo de riesgo al que se está expuesto y lo más importante del área que se piensa asegurar. ¿Ok? Las cuales son, como ya lo había mencionado en el slide anterior, el puesto de trabajo, las redes y la infraestructura, los aplicativos, los dispositivos móviles. Y aquí se añade algo que también es muy, muy importante, que es la reputación, imágenes y filtraciones de información. ¿Ok? Acá, los riesgos, primero vamos a ver el riesgo externo y dentro de este riesgo nosotros podemos ver partes de los virus tal cual que cubren desde el puesto de trabajo hasta los dispositivos móviles. O sea, de hecho van cubriendo cada una de estas capas distintas dentro de nuestra plataforma, nuestro sistema, ¿okay? Que son demasiado importantes. Luego de esto, lo que nosotros necesitamos hacer es aplicar una protección de correo electrónico y también cifrado de la información. ¿Por qué? Porque en el evento que haya una fuga de información, si esta información está cifrada, no importa entonces cuánta data ellos lograron obtener, no la van a poder desencriptar. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claves de información o passwords que realmente sean fuertes, ¿sí? Por favor, ahí usted tiene que quitar su nombre 1, 2, 3, 4. Cosas como esas, porque esas son las primeras contraseñas que se prueban, ¿sí? Entonces, por favor, piensen en eso. Siguiente, ya vamos más por el lado de la infraestructura de las redes.
hasta los dispositivos móviles, pasando por los aplicativos. Y esto es, ya hablando de los firewall en las distintas formas en las que se presenta, o también de los UTM, que los UTM es como la solución completa, significa Unified Threat Management, ¿ok? Ya es una solución un poco más integral. Aparte de eso, están los IPS y IDS, que son Intrusion Prevention o Detection Prevention, ¿sí? También están los APT, que son Advanced Persistent Threat, y los Web Application Firewall, WAF también, y los Sandboxing, ¿ok? Y ya para la parte de las redes e infraestructura y la parte de los aplicativos, si se da cuenta, cubre parte de los aplicativos, pero no completamente. Está en la parte de los VPNs y los ataques de denegación de servicio. Entonces, esta es la detección de los ataques de denegación de servicio, ¿sí? Son cosas muy importantes que nosotros debemos aplicar, tanto a nivel de software y de hardware, como dice la pantalla, para proteger nuestros sistemas. Pero aparte de esto, señores, está la parte de la reputación, imágenes y filtraciones que están en las redes sociales. Y ojo, voy a detenerme un poquito acá. ¿Por qué? Porque vean, esto se ve muy comúnmente. En Facebook, por ejemplo, usted tiene un álbum de fotos que es público, ¿sí? O que usted comparte solamente con sus amigos, en donde están las fotos de las reuniones, de las comidas, de las salidas, etcétera. Pero he visto en muchos usuarios que tienen fotos bien personales, ojo, bien personales, y con eso usted ya se imagina de qué estoy hablando. Tienen fotos bien personales en álbumes privados, ¿sí? Privados. Ojo con esto, señores, porque cuando hay alguien que logra meterse a su sistema, también logra acceder a esos datos privados. ¿Y qué es lo que genera? Que luego de eso aparecen las fotos de fulanita de fulanito de tal, posteados en diferentes foros, y después de eso todo el mundo se da cuenta qué es lo que hacen, cómo lo hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, tenga mucho cuidado. Primero, no ande haciendo cosas extrañas. Y después de eso, tenga mucho cuidado con la clase de información que usted guarda en sus redes sociales. Y ojo con lo que le digo, guarda, no es que usted postee o publique. Hay otros que sí las publican, pero hay alguien que los tiene en privado y aún así pues, realmente no es privado. Entonces, mucho cuidado con eso porque a la larga todos estos datos se van a la deep web o a la dark web y allí, mire, la gente hace fiesta con los datos de los usuarios. Y bueno, pasando a los otros dos tipos de riesgos, siempre analizando las mismas áreas a asegurar, vemos los riesgos mixtos, ¿sí? O sea, tanto internos como externos. Y aquí nosotros vemos problemas de autenticación. Estos son Privileged Account Management. PAM es lo que significa, ¿sí? Y también esto cubre, bueno, desde las redes hasta infraestructura hasta los dispositivos móviles. Luego de eso, nosotros vemos problemas con los dispositivos BYOD, que hoy por hoy, como lo comentábamos, es muy común, y también los SIEM, que es Security Information and Event Management, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con esa parte, y luego de eso, en la parte interna, tenemos acá un control que es mucho más grande, y esta parte es la parte de Enterprise Mobility Management, ¿ok? Esto cubre todo y esto es parte del ambiente interno. Entonces, si hay riesgo interno, estos son los tipos de gestión o de protección que nosotros debemos aplicar, ¿sí? Gestión de dispositivos, tener cuidado qué hace usted con su dispositivo, ve las aplicaciones que usted instala, por favor no instale más juegos. Gestión de los contenidos también, o sea, a qué tipo de contenidos usted accesa cuando está navegando, etcétera. Y también aplicar cierta seguridad en los dispositivos, que al momento en el que una plataforma se vuelve muy popular, entonces también crea el interés en los hackers por generar virus para ese tipo de plataforma. Android, hoy por hoy, es uno de los más populares y ya existen virus para plataformas Android. ¿Okay? Entonces, por favor, tenga mucho cuidado con eso. Hay que aplicar seguridad para nuestros dispositivos.
Nosotros siempre tenemos que aplicar políticas de detección de fugas de la información y hacer siempre copias de restauración y de seguridad. ¿Ok? ¿Para qué? Para que si en algún momento somos víctima de algún tipo de ataque, no perdamos nuestros datos. Y bueno, una manera práctica en que podemos aplicar la ciberdefensa es a través de procesos de información donde nosotros clasificamos, descubrimos, monitorizamos y protegemos los archivos. Y también en su momento destruimos esa información y también aplicamos criptografía. También todo lo relacionado a la infraestructura, aplicaciones, que es prácticamente ya software y hardware de seguridad, a nuestros puestos de trabajo, la navegación y el correo, los medios extraíbles, todo lo que nosotros usamos, tenemos que tener mucho cuidado, ¿ok? No usar cosas de fuentes desconocidas y demás. Y siempre, si se da cuenta acá, está el cifrado, siempre está la parte de criptografía. Entonces, por favor, manejemos contraseñas que sean fuertes, ¿sí? Gestión de vulnerabilidades, usuarios para nuestros dispositivos móviles, las redes y comunicación, segmentación, filtrado, VPNs y demás, ¿sí? Y para terminar con la parte de la nube, en donde nosotros vamos a ver muchos servicios a los que normalmente accedemos y tenemos que ver gestión de identidades, protección de la información, monitorización de los eventos y demás. Entonces, por favor, tenga algo muy en cuenta. Algunas veces nosotros recibimos un correo de Google, por ejemplo. Hubo un acceso desautorizado a su cuenta. Por favor, revíselo. Y decimos, ya, si Google ya se dio cuenta, entonces que Google lo bloquee. No, señores, o sea, si es mi información, yo me preocupo por mi información. Entonces tenemos que ir a ver qué pasó y demás, ¿sí? Esto se los digo porque hace poco yo estaba entrando a mi cuenta de Netflix y de repente miro en el registro de logins que mi cuenta había sido accesada desde la India. Y yo, ¿ah? ¿Desde la India? Me explico. Entonces, nosotros algunas veces no damos atención a ese tipo de cosas y creemos que las contraseñas que estamos utilizando son suficientemente fuertes. No. Sí, entonces, por favor, estemos muy, muy, muy atentos a esa clase de cosas. ¿Ok? Y seguimos. Cosas entonces muy importantes a considerar. Debemos aprender a conectarnos de forma segura para poder aprovechar las ventajas de la tecnología. No es de sorprenderse que haya tantos riesgos, puesto que de acuerdo a las encuestas, la clear web, o sea, la web normal, que es la que usted y yo normalmente conocemos, donde está Google y Yahoo, YouTube y demás cosas, constituye solamente el 10% de toda la Internet. Ojo con eso, porque eso significa que el 90% está en la deep web y en la dark web, ¿sí? Entonces, esto es como un iceberg. O sea, usted ve solamente un pedacito que sale y todo lo que está debajo del agua, eso es lo que realmente importa, porque hay mucho peligro allí, ¿sí? Entonces, debido a los riesgos que hay, las organizaciones deben desarrollar una cultura de ciberseguridad entre los empleados, en primer lugar, en alineamiento con las políticas de la empresa. ¿Y por qué? El objetivo es la concientización. Esto ayuda a que los colaboradores adopten prácticas adecuadas para su seguridad y para la seguridad de la información, ¿sí? Y en cuanto a las políticas personales, nos corresponde el poder ser responsables en cuanto a los sitios que usamos. ¿Esto por qué se los digo? Porque las amenazas antes, o sea, les estoy hablando tal vez 10 años atrás, estaban solamente cuando se visitaban los sitios de sexo, por ejemplo. Pero después de eso fueron migrando a los foros, a los blogs, ¿sí? Pero hoy por hoy, encontramos esas amenazas en sitios como Facebook, en los anuncios de Facebook, tal cual. Y eso que Mark Zuckerberg dice que él filtra la información, no filtra nada. O sea, nosotros encontramos esas amenazas en los sitios de Facebook o de YouTube, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy, muy cuidadosos. ¿Y por qué? Usted quizá pueda pensar, bueno, ¿y esta imagen qué tiene que ver? Miren, hasta ahora nosotros hemos estado viendo para otro lado, ¿sí?
creemos que los ciberataques, que los hackers y demás solamente pasan en las películas o que solamente pasan en las grandes empresas. No, señores. Las estadísticas dicen de que cada vez más los ciberataques y los ciberdelincuentes están, mire, poniendo su enfoque en usted, como trabajador, como empresa pequeña, como persona. Entonces, ojo con eso. ¿Y por qué? Porque al final, como le escribí esta pequeña frase acá, el pretender que el problema no está allí no va a hacer que se vaya, ¿sí? Y cuando usted dice, no, es que voy a aislar los servicios y servidores para estar seguros o solamente publicar los que realmente necesito, eso y no aplicar medidas de ciberseguridad solamente va a retrasar lo inevitable, ¿sí? Entonces, ojo, por favor, con eso. Y bueno, algunos consejos prácticos. Primero, no habrá nada sospechoso. Siguiente, tengan mucho cuidado con la información que publicamos en las redes sociales, ya lo mencioné bastante. Use una forma para proteger los passwords, que son las gestiones de las cuentas. No acceda, por favor, a las redes Wi-Fi abiertas que usted no conozca. Sí, como decía en la última sesión, no hay nada realmente gratis. Cuando usted se mete a esa red, quizá le dan internet, pero junto con eso usted le da entrada a su equipo. Entonces, por favor, tenga mucho cuidado con eso. Hacer siempre copias de seguridad, como decimos en Guatemala, por si las pulgas, ¿sí? Por si algo llegara a suceder, entonces usted tiene una copia de seguridad. Y a más de cualquier cosa, por favor, no ande por sitios extraños, ¿sí? O sea, aplique una navegación segura. Y ya, en la última de las etapas, si creemos que estamos siendo víctimas de un ataque, lo mejor que hacer en ese momento, y quizá parezca demasiado trivial, pero lo mejor es desconectar el cable, ¿sí? Tanto de la red como el cable como el cable de la electricidad, ¿sí? Como le digo, parezca una solución muy primitiva, si lo quiere pensar así, pero es la mejor. Si nosotros estamos pensando que somos víctimas de un ataque, desconecta el cable, ¿sí? Y esto es para ransomware y similares. Okay. Entonces, esta es la última diapositiva de la presentación. Ya para terminar, solamente le quiero dejar un video a manera de un cortometraje para que vean las cosas que pasan en el mundo de hoy, ¿ok? Aunque pueda parecer una película, son cosas que pasan hoy, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a entender las necesidades de aplicar ciberseguridad a nuestros sistemas y plataformas. Vamos a ver. These guys are good. Let's get to work. A hot little startup with a great idea. Their target, a ProPass. Offices in 12 countries, 5,000 staff. You'd think they'd be secure, wouldn't you? Make some noise. Pause. A smoke screen. A decoy breach to hide what they're really after. Confidential information hidden in the depths of the system. Come on. Still here? The computer's crashed. Join the club. See you Monday. It's okay for some. Right now, the chances are someone, somewhere, is attacking you. And you don't even know it. Okay, chaps. We're in. I bet you're wondering how they got this far. Give us a smile. Lovely. She's in. Sensitive passwords and system details from a keystroke logger hidden under a desk for 6 months. You got it? Easy. These guys, they know it all. Except, a few weeks earlier, a ProPass were hit by a smaller breach. It made the board stop and think how vulnerable they were. So they brought in the experts. It's never just an IT issue. From boardroom to basement, identifying what was critical to the business. Threat and intelligence monitoring. They planned a cyber incident response and brought in their own ethical hackers to test the systems
and make honeypots to trap the attackers. They reviewed the whole business from New York to Tokyo and devised a game plan for any breach. Make some noise. We're in. It's a denial of service attack. We're just monitoring the situation. Have they got into any accounts? Very clever. Someone else bangs on the windows, not you, huh? Hide in the cellar. They're onto us. I'll try blocking them. Is it working? I don't know. Well, I need to know, Gil. Is it working? Lena, launch a worm. These guys are good. They're really good. They're blocking us. Try again. They're blocking us! Try again! Straight to me. Gotcha. Good, but not good enough. You're okay. Traffic's blocked. You can win, but there's always a next time. Who's next? Kuribachi Tech. Criminals just get smarter, Who have we got for the smoke screen? Take your pick. and they're everywhere. The breach will happen, and when it does, will you be ready? Y bueno, miren, tengo algo más que decir. El progreso no es nada fácil. Algunas veces toma grandes cantidades de esfuerzo y recursos. Pero si nunca se comienza, nunca uno va a hacer que suceda. ¿Okay? Entonces, por favor, quedémonos con esa idea en la mente. Muchas gracias. Y si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer, por favor, háganlas. ¿Ok? Bueno, mientras las hacen, desde ya muchas gracias. De hecho, esta es la última sesión de Suprema Connect Latam. De la parte de nosotros está agradecer el tiempo que ustedes han dedicado para estar acá con nosotros y también decirles pues que Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de año. Ya nos acercamos a la finalización de este año. Ya pronto vamos a comenzar a ver cuestiones de Navidad, de Año Nuevo y demás. Entonces, mientras llegamos a esa parte, deseamos que ustedes estén a salvo, que estén con salud durante este tiempo y que por favor tengan en cuenta todos los controles necesarios, tanto controles de bioseguridad para combatir las cuestiones del coronavirus y también los controles de ciberseguridad, ¿sí? Para protegernos no solo del coronavirus, sino también de los virus cibernéticos. Una vez más, gracias. Si hay algún contacto, alguna información que necesiten hacernos llegar, aquí en la pantalla está nuestro correo. Y también, por favor, síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, LinkedIn también. Entonces, una vez más, muchas gracias. Que Dios les bendiga grandemente y pues quedamos a su disposición. Si alguno tiene otro comentario. Ricardo, gracias. Gracias por ese comentario. Si alguien tiene alguna otra cuestión que decir, acá estamos. Isaías, dejo el tiempo. Muchas gracias, Lobry. Gracias por les decía, por el susto. Bueno, ya es el segundo susto del día porque estábamos en la versión en portugués, pero este me asustó más porque lo entendí mejor. Entonces, bueno, como dice Lobry, no porque no lo veamos, no significa que no esté ahí. Creo que aquí lo importante y lo relevante es que todos nosotros tenemos cierto nivel de influencia en nuestros clientes para recomendar tecnología, para hacer proyectos. Esta información es bien importante porque nosotros somos parte de la protección de las personas con las que trabajamos o estamos en un área de seguridad. Ya la seguridad lógica y la física están siendo cada vez más unidas, están convergiendo. Entonces, pues es importante y es por eso que Suprema se preocupó por hacer este curso. O sea, fue algo que nos dimos cuenta que hace falta que todos tomemos en cuenta, tanto en el nivel personal como en el nivel profesional, y pues nos mantengamos cuidándonos en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias a todos. Algunos anuncios parroquiales también que queremos dar, por eso aquí les compartí la pantalla. Algo muy interesante que tenemos, pues ya con esto de toda la situación que está sucediendo este año, en el cual nos ha
nos ha parado o nos ha evitado, o sea, no nos ha dejado más bien pues estar reuniéndonos para cursos. Abrimos un portal de entrenamiento, ¿sí? En el cual en este momento ya tenemos un curso de certificación para que algunos de ustedes que quieran certificarse por lo pronto en la plataforma Biostar 2, aquí tenemos ya la dirección. Entonces, cuando ustedes entran a esta dirección, pueden sacar su usuario, su clave, no tiene costo la certificación. Sí, en este momento tenemos la certificación 2.8. Lo ideal es que pudieran conseguir una lectora. Si tienen ahí, pueden conseguirse una, comprar una, mucho mejor, porque pueden practicar. Es un entrenamiento basado en videos, tiene un examen, se tienen que certificar. Pero bueno, gracias a esto pues podemos pues no parar de aprender, no parar de certificarnos y pues de estar preparados para todo lo que venga de proyectos con nuestros clientes. Bueno, pues aquí está todo el equipo, los que están el día de hoy conectados, para que, pues, agradecerles a todos los que están aquí, los que atendieron todos estos días de sesiones. Muchas gracias. Y bueno, no sé, ¿alguien más del equipo quiere agregar algo? Caro, Lovery. No, muchísimas gracias a todos por acompañarnos estos 4 días. Creo que es muy importante para nosotros que puedan pues participar de estas novedades, de estos lanzamientos, y pues que especialmente lo hicimos para la región de Latinoamérica. Entonces, muchísimas gracias y los esperamos ahí en redes sociales, en nuestro programa de certificación, y ya saben, al correo electrónico lo que necesiten, con mucho gusto. Solamente agregar también que lamentamos la situación en la que estamos en cuanto a que normalmente este tipo de eventos lo haríamos presencialmente, ¿sí? Que de hecho viajaríamos a cada uno de sus países, dependiendo de la estación del año, a tener las exposiciones y demás cosas, ¿verdad? Y pues que a pesar de que somos latinos y que el contacto físico, darnos la mano, darnos un abrazo, es algo que yo creo que nos está haciendo falta bastante. De esta manera, con este tipo de eventos, nosotros a ustedes les dejamos saber que a pesar del coronavirus, Suprema está presente, ¿sí? Y que ustedes siguen teniendo nuestro apoyo para cualquier cosa que ustedes necesiten. Entonces, vamos con todo, vamos a salir del coronavirus, primeramente Dios con fuerza, y mientras tanto, mientras esto dure, tal como decía Caro, acá estamos, ¿ok? Nos pueden contactar y con gusto les vamos a colaborar. Muy bien, pues muchas gracias a todos, que tengan excelente fin de semana. Les va a llegar el día de mañana una liga por correo electrónico con donde van a estar las conferencias, todas estas presentaciones, por ahí también en los canales de YouTube. En el canal principalmente de YouTube van a estar también las sesiones grabadas, por si alguno de ustedes se perdió alguna, la puedan consultar tranquilamente con su café en algún momento que tengan libre. Y la idea de todo esto es pues seguir aprendiendo y pues seguir conectándonos. Muchas gracias a todos y que estén muy bien y estaremos en contacto. Gracias. Gracias, gracias. Café guatemalteco y café colombiano. Los mejores cafés de Latinoamérica. Sí, chao. Bye, bye.